si vos intentás lo suficiente, la suerte te termina ayudando. Siempre, ¿eh? O sea, siempre, ¿no? Tipo, si alguien que diga que no tiene suerte es porque todavía no intentó lo suficiente. Es difícil, pero si contratás a la gente indicada y tenés una misión de la puta madre, como decimos en Argentina, lo podés hacer tranquilamente. Creo que el objetivo es no parar nunca, o sea, no rendirse. Si uno no se rinde y sigue haciendo, al fin y al cabo las cosas terminan saliendo. Yo hago lo que hago porque me apasiona de una forma indescriptible emprender. Soy loco del mundo de los emprendimientos. Estoy con 101% skin in the game. Pues nada, Gonza, gracias por estar aquí, en serio. Bueno, me presento un poco, mi nombre es Juan, me dicen Dari también. Y aquí está Fer. Y pues nada, estamos últimamente invitando a makers así exitosos, como más bien destacados, para que le cuenten un poco la historia de los makers y a la gente que pues también quiere aplicar a makers, pues quisimos invitarte. Así que obviamente gracias por el tiempo también. No, gracias a ustedes. Entonces, pues nada, Gonza, primero queremos saber quién eres, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, cómo descubriste que tu pasión era esto, el mundo del emprendimiento. Bueno, tengo 22 años, soy argentino, el acento me delata de Buenos Aires. Emprendo hace ya 7 años, cuando tenía 15 tuve la suerte de ir a un colegio técnico donde me enseñaron a programar en Argentina. Y conocí a un tipo que fue mi director académico y el tipo, la charla que nos dio ni bien llegamos, en vez de hablar de matemáticas, de biología o de cosas así como comunes de colegio, nos habló de que nosotros teníamos que ser innovadores y emprendedores y básicamente como, nada, cambiar el mundo. Entonces eso la verdad que me motivó mucho y él sembró una semilla en mí que me hizo querer emprender y solucionar problemas. Así que, según mi punto de vista, no, una vida bien vivida es una vida como con mucha adrenalina y con mucho aprendizaje, y no hay manera de obtener eso que emprendiendo. Entonces, es un poco nada, mi idea y el por qué estoy emprendiendo. Sí, no, qué interesante, Gonza. Y justo ahorita que mencionas que empezaste a emprender a los 15 años, cuéntanos un poco más de, o sea, cómo fue ese primer paso y tan joven en el mundo del emprendimiento. Fue difícil porque el primer producto que hice fue dirigido a colegios, entonces vendíamos B2B a colegios. Y los colegios no tienen plata y tienen muchos prejuicios, entonces teniendo 15 o 16 años se nos hizo muy difícil tener que venderle a colegios. En un momento llegó la pandemia y justo ya habíamos hecho el producto, entonces a los colegios no les quedó otra que comprarnos para seguir dando clases. Entonces en su momento fue una gran idea y un gran emprendimiento. Mi primer, por así decir, MBA, que nos ayudó mucho a entender cómo crear un producto pensado como user-centric, o sea, pensado en agregar valor al usuario y nada, y cómo vender, o sea, fue literalmente una locura, así que la verdad que, bueno, difícil, pero siempre hay una frase que digo mucho que es, si vos intentás lo suficiente, la suerte te termina ayudando. Siempre, ¿eh? O sea, siempre, ¿no? Tipo, si alguien que diga que no tiene suerte es porque todavía no intentó lo suficiente. Entonces, nada, tocando muchas puertas se pudo, por así decir, ir logrando cosas, pero eso. Ok, ok, entiendo, ¿no? Interesante, ¿verdad? Am, y ahorita que, claro, es que tan joven y con tantos, mencionabas que son colegios, que igual es sin duda un cliente difícil. A mí me causa mucha curiosidad saber cómo lidiaste con esa inseguridad, tal vez de no tener tanta experiencia o conocimientos. Por ejemplo, sé que ahora es un CEO de Hashi, creo que facturan $2 millones, me corregirás, pero sé que es un equipo gigante. Entonces, cuéntanos un poco más de tu experiencia siendo líder tan joven y con tantas personas. Es difícil, o sea, la verdad que aprendo todos los días. Tengo 5 líderes en la empresa que son todos más grandes que yo y de todos aprendo mucho. Y si bien yo soy el CEO para decisiones como levantar inversión, tener que desacelerar o acelerar el crecimiento, eh, subirle el sueldo a alguien o echar a alguien, yo en la diaria, en lo que es operaciones, no dirijo todo. O sea, tengo 5 líderes que confío mucho en ellos y ellos medio que dirigen cada una de las áreas. Entonces, es difícil, pero si contratás a la gente indicada y tenés una misión de la puta madre, como decimos en Argentina, lo podés hacer tranquilamente. Yo me apalanqué mucho de dos cosas. Uno, o sea, realmente convencer a gente muy buena de que venga a trabajar a Hashi, gente que admiro. Y dos, tener inversores muy buenos que están ahí siempre para ayudar.
Entonces, entre esas dos cosas, creo que la edad es solamente un número. Y nada, y eso es un poco como lo afrento. Entiendo que Hashi, bueno, si quieres nos cuentas un poco más qué es Hashi ahorita en este momento, pero sé que está muy metido en la ola AI y tú también. Me gustaría que tal vez a los makers que nos ven o los futuros makers, ¿cuál sería por ese consejo que podrías darles para que estén montados en la ola, como diríamos por ahí, en los próximos 5 o 10 años? Tips, consejos. Yo creo que hoy el secreto está en, primero, al ser de Latinoamérica, tenemos una ventaja que es, todo acá llega 5 años por lo menos más tarde. Entonces, yo veo que hoy hay mucha gente diciendo, arranquen algo global, global desde Latinoamérica, vayan global. Para mí, no vayan global aún, por lo menos. Intenten ver una industria vieja o muy tradicional en Argentina o en Latinoamérica o en cualquier país y entender, o sea, hacer una solución que vaya para esos 10 15 20 clientes de un super nicho con AI y te aseguro que eso va a ser 100% más fácil de lograr que pensar, vamos global desde el día uno y tipo, vamos a comernos el mundo. O sea, primero arranquen local con 10 15 clientes que los amen y que los paguen al menos $500.000 por mes. 500 o 1.000 dólares por mes, digo, no, no 500.000. Y básicamente con eso, nada, logren una primera atracción, gente que ame su producto de verdad, antes de decir, vamos global y vamos por todas. Entonces, creo que no hay un hack en sí, con simplemente estar en Latinoamérica y estar construyendo algo de AI acá, ya la verdad que pueden ganar mucho mercado, sobre todo en industrias tradicionales o industrias viejas que se mueren por implementar AI y no saben cómo. Entonces, eso básicamente. Me parece un muy buen insight, claro. A tomar industrias viejas que no tienen AI, que quieren hacerlo porque se ven que es el futuro y poder reinventarlo, ¿no? Me parece muy buen insight ahí. Bueno, y ahora te quiero hacer un poco la pregunta retrospectiva, un poco, digamos que la anterior era un poco de los próximos 5 años, pero creo que sería interesante saber, Gonza, ¿qué le diría al de hace 3 o 5 años, cuando estaba emprendiendo en los colegios, por ejemplo? Le diría que nunca pare, que todo lo malo que está viviendo a veces, o sea, cuando se frustra mucho, que va a haber un nuevo día y donde quizás va a festejar bastante o todo va a ir bastante bien. Entonces creo que el objetivo es no parar nunca, o sea, no rendirse. Si uno no se rinde y sigue haciendo, al fin y al cabo las cosas terminan saliendo. Entonces, eso, que, digamos, le diría al 11 de 5 años que sea muy resistente a la frustración, muy resistente a todos los no que le van a aparecer en el camino. Y también al Gonza de los próximos 10 años le digo lo mismo, o sea, yo todavía tipo, no logré ni el 5% de las cosas que quiero lograr, entonces creo que eso, o sea, tener esa mentalidad va a ser clave para ir logrando los sueños. O sea, mira que o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo en no rendirse y eso, pero mira, aquí por ejemplo tenía el libro al lado, no sé si lo has leído, Quit, el de Annie Duke. No lo leí, mirá. Bueno, es el libro que, bueno, se supone que es el libro como de saber cuándo dejar atrás, cuándo, digamos, sí dejar algo, ¿no? Entonces tú mencionas que nunca rendirse, pero pues entiendo que has tenido varios emprendimientos, has tenido varios proyectos. ¿Cuál es esta versión alterna? Como, ¿cuál es el momento en que tú dices como tal vez esto no vale la pena seguir más? Bien. Em, es una pregunta muy difícil. Mm, Y es un gran depende, ¿no? O sea, yo te voy a explicar mi caso personal. En mi caso personal, como que cada decisión de cuándo no seguir coincidía con un gran cambio en mi vida. Te pongo un ejemplo. vale. Cuando hice el emprendimiento de los colegios, a los 17 años, como que tenía que decidir si iba o no ir a la universidad. Y para hacerlo dije, bueno, voy a aplicar a 20 universidades en Estados Unidos. Si entro a una, voy. Y si no entro a ninguna, no estudio en Argentina y me dedico a emprender. Entré a una universidad y ahí me hizo entender que mi proyecto para colegios en Argentina no tenía mucho que hacer con todo lo que está por vivir en Estados Unidos. Entonces decidí no continuarlo, decidí tomar como toda la base de contactos y como retirarme en un buen momento del proyecto y no continuarlo. En Estados Unidos empecé un nuevo emprendimiento que se llamó Hashi, que es lo que estoy haciendo ahora, y como que fue como por etapas de mi vida, o sea, yo por etapas de mi vida decido cuándo renunciar a algo, cuándo continuarlo. Entonces, diría que van a haber etapas o van a haber siempre un feeling que te va a decir,
si continuar o no continuar. O sea, hay mucho de, quieras o no, hay mucho de intuición en esto. O sea, el emprendedor aprende a ser bueno con la intuición de una forma u otra, aprendes a ser bueno con la intuición. Yo lo que digo de no rendirse se refiere más a, básicamente como tipo, burn the boats, o sea, yo confío en eso, en que, tipo, hay que quemar todas las chances habidas y por haber, todos los contactos habidos y por haber, al menos dos o tres pivots, o sea, digo, antes de decir, che, esto no vale la pena, me rindo. O sea, tenés que estar un buen tiempo intentándolo y, y después, básicamente, antes de pasar a otra cosa. Pero eso, ¿no? Obviamente que hay chances en la vida en donde quizás se te presente otra cosa y encima el proyecto no iba bien y vas a pasar a esa nueva otra etapa, siempre buscando que sea para mejor. Entonces te diría que eso es una mezcla de intuición y una mezcla de verdad darlo todo cuando uno está emprendiendo y entre esas dos cosas creo que va a ir todo bien la mayoría de las veces. Ok, no, interesante, Gonzalo, gracias por ese insight importante. Am, bueno, ya para terminar, un par de preguntas flash, súper rápidas, que quería hacer. Em, la primera es, ¿cuáles son esas top 3 herramientas que usas todos los días? Bien, uso mucho, bueno, Atio. Atio es, o sea, la voy a recomendar, nadie me paga por esto, pero es como el nuevo hotspot de CRM en ventas y ¿No? este sí es increíble, vuela. Se escribe ATTIO. Después uso mucho ClickUp para organización del equipo y después utilizo, bueno, mucho Google Calendar, pero de una manera increíble, o sea, lo utilizo para todo, o sea, literalmente para todo, tipo, tanto para reminders como para tener todo el día bloqueado con no solamente eventos de trabajo, sino que soy un enfermo, o sea, lo uso para tenis, para decir cuándo voy a ir a dormir, para decir un cumpleaños de un amigo, para un sushi con mi novia mañana, o sea, lo utilizo literalmente para todo. Entonces, eso es un poco de herramientas que utilizo. Ahí te entiendo, yo pongo hasta los cumpleaños, que no se me olviden. Súper útil. La segunda es, bueno, ¿cómo aprendes hoy en día? ¿Cuáles son esos recursos favoritos que podría recomendar? ¿No sé, un podcast, una newsletter? Me encanta aprender con podcast y con libros, más que nada con podcast. Escucho dos o tres muy buenos. Uno es Indie versus Unicornio, que bueno, es la historia de emprendedores que uno siempre emprendió bootstrapped y otro que siempre, o sea, y otro que dirige un fondo de inversión. Entonces, como que para todo tienen como un chisme muy bueno y la verdad que está excelente el podcast, la pasa muy bien y se aprende mucho. Después hay otro podcast que se llama Elige tu propia aventura, que ya no sigue, pero tiene como 7 o 8 temporadas de emprendedores latinoamericanos contando sus historias de éxito y es increíble el podcast. Eh, y bueno, y después, bueno, escucho mucho también Era Digital, que es un podcast peruano que por suerte me entrevistaron, tuve la suerte que me entrevisten hace poco y la verdad que fue increíble. Y nada, ese podcast también entrevista como más emprendedores de industria tradicional o industria vieja que lograron empresas de miles de empleados con miles de millones de dólares de facturación y te cuentan un poco cómo empezaron y cómo lo hicieron. Era digital, ese era el podcast que te había mencionado antes, el cual que Sí. descubrí. Bueno, la penúltima es, bueno, se me ocurrió justo una que estuvo muy buena con Juan Pisco, que la preguntamos antes, y creo que no te la preguntaron en el podcast, ni en los podcasts que escuché, y es, ¿qué te hubiera gustado o qué te gustaría que te preguntaran a ti? A lo que tú siempre dices, me gustaría que me preguntaran esto. Eh, una muy buena pregunta. Me mataste con la respuesta, pero básicamente yo creo que a mí me gusta mucho preguntarle a la gente, tipo, o sea, ¿por qué hace lo que hace y si, tipo, si es feliz? Es una pregunta como bastante que no hay una respuesta igual. O sea, todas las respuestas van a ser únicas. Entonces, me gustan mucho las preguntas de respuestas únicas y creo que esa es una. Si yo te tuviera que responder eso, que calculo que va a ser tu siguiente pregunta, te diría que, o sea, yo hago lo que hago porque me apasiona de una forma indescriptible emprender. Soy loco del mundo de los emprendimientos. Estoy con 101% skin in the game. O sea, mi única red social es LinkedIn casi. Eh, Mi Instagram se parece a mi LinkedIn. Entonces como que tengo una obsesión por, nada, por lograr algo en este mundo. Entonces, nada, esa es un poco mi respuesta. No, ok, dale. Y ya la última,
queremos saber a qué maker o qué persona que tú digas crack te gustaría en este espacio verlo próximamente. Así que puedes Tienen que recomendarnos. entrevistar no sé si lo entrevistaron, quizás sí, a Manu López de Velo. Él creó un imperio que factura como 70 millones de dólares al año y es un crack. No, pero bueno, lo tenemos en cuenta, pero nos damos para Vale, contactar. excelente. Franza, de verdad, un gustazo, muchas gracias por tu tiempo. Pues nada, gracias.